Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Este, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Rosario, conjuntamente con el Centro de Investigaciones en Derechos Humanos Juan Carlos Bardella de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, ha organizado estas jornadas para debatir algunos temas puntuales que nos estaban preocupando dentro de la Comisión de Derechos Humanos y del Centro de Investigación. Las jornadas lleva por título la accesibilidad como instrumento para garantizar el derecho a la comunicación, a la autonomía y a la libertad de las personas con discapacidad. Y también vamos a analizar el rol del Poder Judicial y su perspectiva sobre el derecho de las personas con discapacidad. Vamos a analizar un fallo que se caratula TP contra IAPO sobre el recurso de amparo que tramitó en Rosario, en el juzgado de primera instancia de distrito en lo civil y comercial de la octava nominación, con apelación por ante la Cámara Sala 1, civil y comercial también de Rosario, y era nuestro interés justamente plantear en esta charla, y ya los dejo con los disertantes, esta cuestión, esta tan trascendente cuestión de la accesibilidad, o sea, analizar y ver si realmente el modelo social de discapacidad está funcionando, cómo están funcionando las políticas públicas en este sentido, cómo podemos lograr que efectivamente estos diseños universales, la accesibilidad, los ajustes racionales se hagan efectivos en la sociedad, que es lo único que va a permitir, como ya sabemos, esta interacción de todos los colectivos y de las personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. También era nuestra preocupación reflexionar en esta charla acerca del rol del Poder Judicial. Sabemos que fundamentalmente el derecho civil es un derecho que cuando que se ocupa del derecho de las personas y que justamente nuestra pretensión, y es lo que planteábamos en debate, era que este derecho civil debe aplicarse y concebirse para ayudar a las personas a vivir mejor. Y en este sentido, el rol del juez civil, que seguramente cuando Bildor cuente y diserte sobre el fallo y sobre el rol del Poder Judicial, va a trabajar seguramente en esta línea de pensar a un juez civil que en su participación debe adoptar las medidas necesarias para garantizar y maximizar la aplicación de las garantías constitucionales y convencionales en los procesos judiciales, justamente eh, sobre todo cuando en estos procesos se tratan derechos de personas o de colectivos vulnerables. Esta fue la idea que se planteó para trabajar estos dos ejes. Pero bueno, los dejo con los disertantes. Antes que eso, contarles que nos acompaña Erika Escarano, que es intérprete de lengua de señas de Argentina. Todos aquí la estamos escuchando. Muchas gracias, Erika. Y comenzamos con la disertación de María Cecilia Rull. María Cecilia Rull nos va a hablar sobre la accesibilidad como instrumento para garantizar el derecho a la comunicación, a la autonomía y a la libertad de las personas con discapacidad. Como dije al inicio, es abogada, activista por los derechos de las personas con discapacidad, integra la asociación Movida Rosario, que es una asociación que se integra con personas con discapacidad y sin discapacidad, y que el trabajo esencialmente y el objetivo es incidir en las políticas públicas para justamente hacer este efectivo, esto de que hablábamos del modelo social de la discapacidad. María Cecilia ha trabajado en la Dirección de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario, y actualmente se desempeña como defensora en la Defensoría 3
del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario. Ceci, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, gracias Marcela, me elevaste el cargo, no soy defensora, soy, soy empleada. Perdón, yo ya, bueno, empleada de la Defensoría. Para mí el trabajo que hace es de defensora, así que ahí el Bueno, inconsciente me llevó algún día. a elevarla y ya llegará, Ceci. Bueno, gracias Marcela. Bueno, y gracias por invitarme a participar de esta charla. Y bueno, acá junto con el Colegio de Abogados y el Centro de Derechos Humanos, que son dos instituciones cercanas y queridas. Bueno, antes de hablar un poco de estas cuestiones de accesibilidad, de acceso, del derecho a la comunicación, y bueno, y después que Víctor nos cuente un poco de cuestionarnos cómo es recepcionado por el Poder Judicial, por la jurisprudencia, es necesario definir o ver qué entendemos por discapacidad, y para eso también es necesario hablar de cómo ha sido vista la discapacidad como a lo largo de la historia, y bueno, y hablar de estos tres modelos que quizás muchos han escuchado hablar y quizás a lo mejor ya les aburre, pero creo que es necesario reforzarlo y sobre todo ver bien qué entendemos por la discapacidad desde el modelo social, porque eso es lo que nos interesa instalar y que se vea reflejado en las políticas públicas, en la jurisprudencia, en la legislación, porque si bien últimamente se habla mucho del modelo social y de la convención y todos lo tenemos presente, vemos reflejado en todas estas prácticas muchas prácticas que corresponden más a un modelo médico rehabilitador. Entonces, siempre está bueno recordar cuáles son las diferencias y cuál es el núcleo fundamental, digamos, del modelo social. Bueno, estos tres modelos se diferencian principalmente por cómo entienden a la discapacidad, cuál es el origen y las respuestas que dan de acuerdo a ese origen. Podemos ver que, sobre todo, o sea, que no son modelos que han comenzado y finalizado y que concluyó su etapa en la historia, sino que, bueno, coexiste muchas veces. El primer modelo en la historia de cómo se veía la discapacidad y el trato que se le daba a las personas con discapacidad es el modelo de la prescindencia, que considera que la discapacidad tiene causas religiosas. Entonces consideran que se debe a algún castigo divino, que las personas con discapacidad llevaban algún mensaje diabólico, que eran vidas que no merecían ser vividas, o que las personas con discapacidad no contribuyen a la sociedad. Entonces la respuesta frente a esta mirada tan negativa de la discapacidad era marginarlos o practicar prácticas que hoy se consideran eugenésicas, como era, bueno, directamente quitarles la vida. Después, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a tomar fuerza el modelo rehabilitador. El modelo rehabilitador encuentra el origen de la discapacidad en la salud, digamos, considera que el problema es médico porque lo que genera la discapacidad de la persona es esta enfermedad, este accidente que ha tenido y que le dejó secuelas, esa deficiencia que la aleja de un criterio de normalidad establecido, ¿no? Entonces, la respuesta que da este modelo frente a la problemática, digamos, que ven de la persona con discapacidad es rehabilitarla. Entonces, la persona con discapacidad va a poder formar parte de la sociedad, no se la va a segregar, digamos, a apartar como lo hacían anteriormente, sino que se la va a intentar rehabilitar para que pueda formar parte de la sociedad. Es decir, que la persona puede contribuir, según este modelo, a la sociedad, pero en cuanto se pueda rehabilitar. Entonces, este modelo centraliza la discapacidad como un problema de la persona,
Es la persona la que se aparta de la normalidad porque no escucha bien, porque no ve, porque camina distinto o no camina, o porque su pensar es distinto a lo que se considera normal. Entonces, para poder adecuarse a la sociedad y formar parte, para poder trabajar, para poder estudiar, va a tener que rehabilitarse. Y en el caso de que no se rehabilite, o que, bueno, que no llegue a esta normalidad esperada, se le va a asignar espacios determinados. O sea, no se la segrega, no se la margina, pero sí se la segrega. Empiezan a formarse espacios específicos para personas con discapacidad, como son las escuelas especiales, los centros de día, los hogares para que puedan vivir, porque como no pueden vivir en forma autónoma, se les busca un lugar donde se tengan todas sus comodidades y servicios. La institucionalización es una de las respuestas básicas de este modelo, y la palabra autorizada es la palabra del médico. Es muy común, y que todavía sigue siendo común, que bajo un diagnóstico que se le da a la persona ya se le indica un camino de vida. Al dar el diagnóstico ya quedan designadas todas las posibilidades que va a tener esa persona, o las no posibilidades que no va a tener, digamos, porque en ese momento lo fundamental es el diagnóstico, y se asocia discapacidad con diagnóstico. Las personas son objeto de protección, no sujetos de derecho bajo este modelo, y es también importante destacar que todas estas medidas supuestamente son tomadas para su protección, para que la persona no corra riesgos, para que esté mejor. Y otra de las cuestiones también fundamentales bajo este modelo, y que todavía continúa muy vigente, es que cuando la persona no puede tomar decisiones por sí misma, se le anula su voluntad y se le nombra un curador que la represente. Después comienza las propias personas con discapacidad, comienzan a poner en tensión este modelo. Entonces empieza a surgir el modelo social. Este modelo, a diferencia del anterior, cambia el eje y ya no piensa que la discapacidad está en la persona, sino que la discapacidad está en la sociedad, que es construida según parámetros de normalidad, entonces excluye a todos quienes no se encuentren en ese parámetro. El modelo social lo podemos encontrar sus orígenes en la década del 60 en Estados Unidos, con el movimiento de vida independiente. Uno de sus mayores referentes fue Ed Roberts, quien justamente por la discapacidad que él tenía, como se entendía en ese momento, muy severa, no le habían marcado, digamos, un destino de vida con pocas posibilidades. No obstante eso, él quiere estudiar y elige ir a la universidad, cuando en ese momento en Estados Unidos solamente había 4 universidades a las que podía asistir porque tenía mínimas condiciones de accesibilidad. Él no elige asistir a estas universidades y concurre a la universidad que él quería, que ahora no me acuerdo cuál es. Entonces, como las residencias no eran adaptadas, se lo alojan en la enfermería, porque en ese momento, en pleno auge, digamos, del modelo médico rehabilitador, los lugares de salud eran los únicos que contaban con condiciones de accesibilidad. Entonces ahí, bueno, empiezan también después a estudiar otras personas con discapacidad que, bueno, empiezan a reclamar que existan servicios adecuados y empiezan a reclamar poder tomar sus propias decisiones, tener una vida independiente.
Entonces, ellos definen vida independiente como el control que una persona tiene sobre su propia vida. Y empiezan primero a instalar estos servicios en la universidad y después se dan cuenta que estos servicios tienen que existir por fuera. Y lo importante es que el control de estos servicios los tenían las propias personas con discapacidad, porque eran quienes conocen sus necesidades y saben cómo deben brindarse. Después también en el Reino Unido también empieza a hablarse de este movimiento, se empieza a realizar estudios y empieza a hablarse del modelo social como tal, a diferencia de Estados Unidos, que era el modelo de vida independiente. La diferencia es que en el Reino Unido, si bien también toman la desinstitucionalización que tanto peleaba el modelo de vida independiente en Estados Unidos, ellos buscan otras causas, consideran que las causas son sociales y van un poco más allá y abogan por un cambio paradigmático. Entonces, y esto es lo más importante, empiezan a considerar que la causa de la discapacidad es social y hacen una diferencia entre deficiencia, que es la condición del cuerpo, la mente, los sentidos, y discapacidad, que son las restricciones sociales que esa persona experimenta por tener esas deficiencias. Entonces, esto que parece tan pequeño cambia toda la mirada, porque el foco ya no está en la persona con discapacidad que debe rehabilitarse, debe superarse y acercarse a la normalidad para poder ejercer sus derechos, sino que el foco ahora se pone en la sociedad, y lo que se busca es que esta sociedad sea construida para que todos puedan formar parte y para que todos puedan vivir en ella y acceder a todos los derechos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a partir de aquí es que se empieza a hablar de barreras y de pensar la sociedad sin barreras, con condiciones de accesibilidad. Otro dato importante de este modelo es, bueno, primero que surge de las propias personas con discapacidad y que instalan también el lema "nada de nosotros sin nosotros", porque justamente lo que plantean es que no sean los expertos, los médicos, quienes definan nuestras prioridades, nuestras formas de vivir, sino que sean las propias personas, y que también las personas con discapacidad seamos quienes intervenimos en el diseño de políticas públicas para, digamos, que sean elaboradas teniendo en cuenta nuestras opiniones. ¿Por qué es fundamental tener en cuenta el modelo social? Después, con el tiempo, surge la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento de derechos humanos que también fue propulsado por las propias personas con discapacidad, quienes activaron para que esta convención salga a la luz y tuvieron participación también en la elaboración del propio articulado de la convención. Y es un instrumento que hoy en día es fundamental para poder ejercer y defender nuestros derechos. Pero es importante, y lo remarco, lo hablábamos con Bildor y lo compartimos con un montón de personas que estamos en la temática, es importantísimo poder ver la convención a la luz del modelo social. La convención toma el modelo social y en su texto lo muestra, pero si nosotros tomamos la convención sin recordar
que la mirada que tiene sobre la discapacidad es el modelo social, podemos cometer errores y darles otra interpretación no deseada. Por eso al principio decía que es importante poder volver siempre, aunque suene repetitivo, sobre estos tres modelos para identificarlos, porque todavía hay cuestiones que están instaladas en las prácticas. Quizás cuando yo nombraba el modelo de presidencia, sí, hoy no va a haber ninguna política ni nadie que vaya a exterminar a las personas con discapacidad, eso ya no sería aceptable. Pero cuando repasaba esto y leía que no contribuye, que se considera que las personas con discapacidad no contribuyen a la sociedad, que son vidas que no merecen ser vividas. Quizás no sea políticamente decirlo hoy, pero ¿cuántas veces se piensa o se actúa de tal modo? Y después también y esto más todavía, cuántas prácticas del modelo médico rehabilitador todavía existen y cuántas están en las políticas públicas y en la jurisprudencia y en las prácticas judiciales también. Yo les mencionaba que cuando, digamos, las curatelas, la incapacidad, son prácticas que surgen del modelo médico, porque justamente lo que se considera por un saber médico es que esa persona no razona, no piensa como se espera, como es normal. Entonces, al no hacerlo de esta forma correcta, la persona va a tomar va a tomar decisiones equivocadas, y para protegerla se le va a nombrar un curador. Esto que obedece a este modelo que supuestamente ya no debería existir, todavía en la práctica está. Si bien tenemos cambios que devienen por la convención, y hoy deberíamos hablar de apoyos, lo cierto es que en la práctica judicial se sigue declarando incapaz a las personas, se sigue nombrando curadores, y las herramientas también con las que cuentan los jueces, que son los dictámenes interdisciplinarios, ahora no solamente de un médico, pero sí de disciplinas llegadas a la salud, siguen definiendo y trabajando la discapacidad desde una óptica del modelo médico rehabilitador. No hacemos este trabajo de pensar que la discapacidad está en la sociedad. Entonces es necesario repensarlo cuantas veces sea necesario para poder implementarlo realmente en la realidad, y para que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestros derechos. Volviendo al tema Perdón, 5 minutitos quedan. Bueno. Aviso nomás para tu organización, por supuesto, estamos muy interesados, pero bueno, si me pidieron, yo aviso. Dale, gracias Marcela. Bueno, entonces, bueno, volviendo un poco a algunas cuestiones que nos interesaba tratar, que es la accesibilidad. Desde la óptica del modelo social, entonces entendemos que existen barreras, y lo que se propone es, primero, que estas barreras no se construyan a futuros, y que las que están sean eliminadas. Entonces se habla de condiciones de accesibilidad y de un diseño universal, que el entorno, ya sea los servicios, la arquitectura, sea desde un primer momento pensada para que puedan acceder todas las personas, independientemente de sus condiciones. Como las barreras pueden ser arquitectónicas, pueden ser comunicacionales y pueden ser actitudinales. Siempre las más fáciles de identificar son las barreras arquitectónicas, que es una escalera, un escalón que no me permite transitar cuando no puedo caminar. Pero existen muchísimas barreras que por ahí son más invisibilizadas. Las comunicacionales, justamente cuando empezábamos la charla,
estábamos ahí renegando para que Erika pueda ser visible para todos quienes estén escuchando o que estén presenciando, perdón, esta charla. Y estas cuestiones que tienen que ver con que quien no pueda escuchar pueda sí participar de esta charla, que aquel que no puede ver pueda acceder igual a un contenido, tiene que ver con la comunicación, con la accesibilidad comunicacional, no son tenidas en cuenta con tanta, bueno, la accesibilidad física tampoco está tan tenida en cuenta, pero es más visible. Entonces, ¿cómo haríamos hoy para que una persona sorda pueda presenciar? Justamente, bueno, es necesario que esté Erika aquí haciendo su trabajo, o si no, también está la posibilidad de que haya subtítulos. Esas son medidas de accesibilidad para que todos podamos ejercer los mismos derechos, que en este caso sería estar acá presenciando esta charla. Entonces, el modelo social va a, y la convención toma la accesibilidad como un principio de la convención, es decir, que la accesibilidad va a estar presente en todos los derechos de la convención, porque justamente también se trata de acceder a esos derechos, con los cuales si no se toman determinadas medidas, no vamos a poder disfrutarlos en igualdad de condiciones. Entonces, para poder hablar de accesibilidad vamos a necesitar, les decía antes, el diseño universal y también vamos a necesitar apoyos. Los apoyos son ciertos acompañamientos o servicios que nos van a poder permitir ejercer un derecho, como podría ser, por ejemplo, el derecho a la vida autónoma. Para poder tener una vida autónoma yo necesito condiciones de accesibilidad, que la sociedad esté preparada, que tenga rampas, que haya servicios de intérprete de lengua de señas, que haya escritura en braille, pero a su vez también puedo necesitar de un servicio de asistencia personal que me ayude a poder hacer algunas cuestiones que más allá de que esté garantizada la accesibilidad, no las voy a poder realizar sola. Entonces, los pilares básicos de la accesibilidad para que todos podamos disfrutar en igualdad de condiciones de la sociedad va a ser la accesibilidad, el diseño universal, los apoyos y también los ajustes necesarios. Este es un término que trae la Convención y que también es muy importante porque justamente permite que puedan acceder a ciertos derechos las personas cuando la accesibilidad, cuando el diseño universal no ha podido pensar esa situación. Entonces ahí se hablan de ajustes razonables. Para ir cerrando, perdón, pero por ahí se me vienen un montón de cuestiones que quería decir y bueno, quedan afuera. Creo que lo fundamental que trae la Convención y que trae el modelo social, o a lo que por ahí se apunta, es a que todas las personas con discapacidad podamos llevar una vida autónoma. Y remitiéndonos un poco a cuando hablábamos del movimiento de vida independiente, con vida autónoma no nos referimos a, o vida independiente, como le llama desde otro modelo, no nos referimos a que no voy a necesitar ayudas y a que puedo vivir sola en el mundo. No. Se trata de que podamos tomar nuestras decisiones, que podamos planificar nuestras vidas, que podamos elegir cómo, dónde y de qué modo vivir, y no que tengamos que
vivir de acuerdo a determinadas condiciones impuestas por nuestros cuerpos, por nuestras mentes, por cómo somos. Existen miles de formas de ser y de vivir y transitar este mundo, y lo que desde la convención y más que nada desde el modelo social queremos es que sean válidas y que puedan vivir de ese modo. Para eso vamos a necesitar accesibilidad, diseño universal y apoyos. Bueno, lo dejo a Bildor porque si no lo voy a seguir mareando. Muchas gracias, Ceci, muy interesante, muy bien descrito, los modelos de accesibilidad, muy interesante. Luego abriremos, una vez que termine Bildor, al debate o a las preguntas que quieran hacer. Quisiera ahora también referirme, bueno, que la Comisión de Derechos Humanos, no sé si lo dije al inicio por toda venía embalada con la presentación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del colegio es Mercedes Sentis, que nos acompaña, por supuesto, hoy acá. Y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Bildor Garabelli, que es abogado, es director del Centro de Investigación en Derechos Humanos Juan Carlos Gardela, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es abogado especialista en Derecho Laboral y Derecho de la Discapacidad, asesor de ANSAFE, asesor legal de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario. Bildor es docente visitante del Seminario de Derecho de las Personas con Discapacidad, del Centro de Estudios Interdisciplinarios, de la Maestría en Derechos Humanos de la UNR, y nos va a disertar sobre el rol del Poder Judicial y su perspectiva sobre el derecho de las personas con discapacidad, y va a realizar el análisis del fallo que da título a estas jornadas. Gracias, Bildor, por acompañarnos, y te escuchamos con mucha atención. Estás muteado, Bildor. Ya está. Hola, bueno, gracias, un placer coorganizar desde el centro con la Comisión de Derechos Humanos del colegio esta charla, que hace rato que nos la debíamos y que la veníamos charlando. Un placer que Cecilia nos haya acompañado. Yo de entrada pensé en ella para que encuadrara todo lo que voy a charlar ahora y lo que voy a abordar, porque para poder hablar del fallo había que hacer el encuadramiento necesario que hizo Cecilia recién. Este es un fallo. El caso, para que ustedes lo piensen, es un adolescente de 16 años que requiere una prestación similar a la que requirió y tiene el ex diputado Jorge Rivas. No sé si ustedes se acuerdan, que quedó paralizado del cuello para abajo y habla a través de una computadora que la maneja con la vista. Ese es el caso. Para que ustedes lo entiendan, para que lo visualicen. El fallo fue favorable en primera y segunda instancia. Por lo tanto, fue un buen fallo, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Yo valoro más el fallo de primera instancia, porque el juez de primera instancia trabajó muchísimo para llegar a este fallo. La Cámara lo que hace más es ratificarlo con antecedentes de la propia Cámara y algún fallo de la Corte. No obstante esto, y ustedes van a decir, Bildor se volvió loco, yo los voy a criticar. Yo los voy a criticar porque el fallo de primera y segunda instancia tienen mucho más del modelo médico, rehabilitador, normalizador, que del modelo social
de la discapacidad. Por eso era importante que Cecilia explicara básicamente cuál era la situación. Y porque el grueso de los fallos que salen no solo de la justicia en Rosario, sino en la justicia, en el Poder Judicial, perdón, de Santa Fe y del país, salen todos bajo la plancha del modelo médico. Yo eso lo voy a analizar, pero primero vamos a presentar el caso. La idea es analizar si el fallo está enfocado desde la perspectiva de la discapacidad y en el marco de los derechos humanos, o si por el contrario está hecho en base al modelo médico y dentro del ámbito de salud. Es decir, que se da una confrontación, no una confrontación antagónica, pero sí una confrontación entre la ley por la cual nosotros pedimos, que es la ley 24.901, conocida como de habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como dijo Cecilia, lo que hace es adoptar el modelo médico con un encuadre de los derechos humanos, que fue ratificada por Argentina en el 2008 y elevada a rango constitucional en el 2012. Es decir, que la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional. Es la primera convención del milenio y es la convención número 11 con rango constitucional en Argentina. El caso. Voy a leer algunas cuestiones que son técnicas y por lo tanto voy a leer el diagnóstico de el niño, el joven, al cual vamos a llamar Agustín. El diagnóstico se da a través de un certificado único de discapacidad que extiende la provincia porque existe un convenio con la Nación. Es por ley, el único documento que acredita la discapacidad es un documento que da el Ministerio de Salud de la Nación o de las provincias a través de convenio. El diagnóstico que presenta es trastorno específico del desarrollo del habla y del lenguaje, dependencia de silla de rueda, cuadriplegia no especificada, retraso mental leve, lesión cerebral anóxica no clasificada en otra parte. Yo a Agustín lo conozco desde que nació porque cuando se le desata el déficit, él era un recién nacido y tuvimos ya una acción contra la obra social porque tenía que estar internado en el FLENIC y bueno, hubo algunas situaciones que nos llevó a tener un amparo. Después por una cuestión de transporte a la escuela, que también nos llevó a tener un amparo, y luego este amparo por esta situación que les voy a contar ahora. A partir de este diagnóstico, Agustín se comunica por recursos no asistivos verbales. Tomo el informe de la fonoaudióloga. Es decir, tiene pocas palabras sueltas y fundamentalmente se comunica por la mirada. Se comunica a través de lo que se llaman pictogramas de baja tecnología y escaneos verbales para adultos. Para dialogar con los demás requiere de una guía de parte de su terapeuta o un adulto que regule su charla con terceros, ¿no es cierto?, a través de pictogramas que él con un gran esfuerzo de su cuerpo señala cuál es, ¿no es cierto?, el pictograma con el cual quiere armar alguna palabra para poder comunicarse con terceros.
Esto le otorga una falta total de autonomía e independencia porque requiere siempre para comunicarse la intervención de un tercero para poder comunicarse con quien él quiera comunicarse y con sus pares. A consecuencia de esto, y por las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que la Convención dice que tienen que estar a disposición de las personas con discapacidad para poder apuntar hacia su autonomía y libertad y su mayor independencia, existen dispositivos que pueden ser, que son computadoras, que se pueden montar en el sillón de rueda y que son manejadas a través de la mirada. Yo tengo acá los nombres y todo, pero básicamente por eso les daba el ejemplo de Jorge Riva para que sepan, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. Con la mirada se maneja, ¿no es cierto?, este tipo de computadora, ¿no es cierto?, que a su vez transforma la voz, ¿no es cierto?, se transforma luego en una voz para que puedan, o lo pueden leer en una pantalla o se puede transformar en una voz. Esto, dice la fonoaudióloga, es un recurso que le brinda una mayor autonomía, una independencia y una efectiva interacción con el medio y por ende una mejor calidad de vida, porque el esfuerzo que hacía él para tratar de comunicarse era tan grande ante las dificultades que tenía que rápidamente perdía interés y abandonaba, ¿no es cierto?, el esfuerzo para poder desarrollar. Bueno, cuando se plantea frente a la demandada primero lo rechaza en base a una auditoría médica, diciendo que esta prestación estaba fuera del menú prestacional de la obra social, que en cuanto a terapias, dice la obra social, que en cuanto a terapias, el proceso de rehabilitación que tenían que llevaba adelante Agustín con sus terapeutas, se hacía a través de los pictogramas y todo. Esto es muy importante, hablamos de terapia y rehabilitación, esto es lo que contesta, ¿no es cierto?, la obra social, y que por lo tanto Agustín venía trabajando la comunicación con recursos no verbales y simbólicos como fotos y pictogramas, como le venía diciendo anteriormente. Planteado el rechazo, ¿no es cierto?, de la obra social, la litis queda planteada en estos términos. A, si el dispositivo citado corresponde solo a un proceso de rehabilitación, y B, si el acceso o manejo de tecnología citada a través de su mirada favorecería o no la interacción de Agustín con sus pares, disminuyendo la interferencia de los adultos y de esta manera permitirle a él una comunicación más directa, logrando mayor autonomía, mayor libertad e iniciativa, entre otros beneficios. Es decir, si era un simple recurso de salud o si era tomarlo desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de los derechos humanos. Básicamente en eso queda planteado. Ambas sentencias, como ya le dije, hablan bastante del derecho de salud y poco de la accesibilidad, autonomía y dignidad. Cuando lo hablan tomando los términos fundamentalmente de la fonoaudióloga que hizo un trabajo formidable. El juez se toma un gran trabajo. Aparte de las pruebas que nosotros habíamos ofrecido, toma medidas de mejor proveer y muchas pruebas con oficios al FLENI, a la Facultad de Medicina, a un montón de pruebas que le van dando a él, porque inclusive, como la obra social plantea también el tema del costo,
él trata de averiguar si existía algún dispositivo que fuera a menor costo de este que se estaba analizando, y llega a la conclusión de que no, por las distintas informativas que va recabando. Y por lo tanto, en base fundamentalmente a las normativas contenidas en la ley 24.901 y algún fallo de la Corte que remite en forma genérica al derecho a la vida y a la salud, ¿no es cierto?, toma la decisión de otorgar la prestación. La obra social apela con un agravio general que dice que esto no está probado que mejore la salud de Agustín, y que además la prestación requerida apunta más a un tratamiento, no a un tratamiento médico específico, sino que estaría más dirigida a un dispositivo educativo o a la ampliación de su interacción social, y que eso no debe ser cargado por la obra social. Es necesario, paréntesis acá, decir que la obra social, las obras sociales por la ley 24.901, es verdad que están cargando con una serie de prestaciones que exceden el concepto estricto de salud. No si tomamos una definición amplia de salud como calidad de vida, pero las personas con discapacidad no nos consideramos enfermas, nos consideramos personas que tenemos un déficit normalmente secuelado, y que nuestros derechos son a partir de ese déficit. La idea es salir, si bien coincidimos con el derecho de salud amplio como calidad de vida, como un derecho humano, la idea es salir más allá de eso. Y las obras sociales, y en particular la obra social provincial, ha planteado, fundamentalmente con el tema de la educación, que es una cuestión más del Ministerio de Salud, etc. Pero hoy es la norma que tenemos. Si quieren, algún día podemos hacer una charla particular sobre la ley 24.901 y lo que debería cambiar o no cambiar. Pero hoy concretamente es el tema que tenemos. Pero este tema nos lleva a los abogados a plantearlo, porque en definitiva lo que queremos lograr es la prestación para nuestro defendido, y por el otro lado también queremos que se empiece a aplicar la norma de más alto rango, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El IAPOS se agravia, en primer lugar, de la vía elegida, es decir, que el amparo no es la vía elegida porque es muy restringido el debate dentro de ello. Es un debate histórico que hemos tenido con el IAPOS, que normalmente es rechazado por la justicia. El Poder Judicial, la Cámara lo rechaza porque considera que se trata de un adolescente, es decir, aplica la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque tiene una discapacidad acreditada, que es lo que exige la ley 24.901, el famoso certificado de discapacidad que yo planteaba antes, y que es objeto de rehabilitación, es decir, salud. Y por eso lo rechaza. Yo por eso digo, debe ser el único loco que viene y critica un fallo del cual ganó en las dos instancias, ¿no es cierto? Pero no es lo que nosotros queremos, nosotros queremos otro. El segundo, por lo tanto, rechaza el primer agravio. El segundo agravio reitera que la prestación solicitada no constituye un tratamiento médico específico, y además cuestiona que no está probado en autos que el dispositivo requerido genere efectivamente una mejoría del actor, una mejoría así en abstracto. No sabemos si de salud,
si en su autonomía, si en su interrelación social, etc. La Cámara, el tercero es que pone en peligro la cuestión de la ecuación económica de la obra social, cuestión que nunca se prueba, siempre se plantea y nunca se prueba. La Cámara lo rechaza, citando que se trata de prestaciones de rehabilitación y que por lo tanto debe ser cubierta por la ley 24.901. Los argumentos los viene sosteniendo el Poder Judicial desde hace rato. Primero, que el IAPO es una obra social obligatoria, un monopolio legal, y que por lo tanto, como monopolio legal, no puede dar una prestación inferior a la que tiene que dar una obra social cuando el usuario tiene derecho a cambiar, ¿no es cierto?, de obra social, y que además la provincia adhirió a la ley 24.901. Y el segundo argumento que da, que es el mejor de la sentencia, toma lo mejor de la sentencia de primera instancia, que es el argumento que da la fonoaudióloga, que es el que permite, ¿no es cierto?, este dispositivo, ¿no es cierto?, brindarle mayor autonomía, mayor independencia y efectividad en su interacción con el medio, y por ende mejor calidad de vida a Agustín. Por lo tanto, el fallo es un fallo importante, que inclusive la Cámara cita un fallo, voy a detenerme un segundo acá. Eso es lo bueno que tiene el fallo, los límites que comete algunos errores en la aplicación del derecho. Por ejemplo, cita la ley provincial 93-25 cuando ya fue derogada por la ley 13.853, es decir, cita una norma derogada. Y como norma nacional más amplia que la ley 24.901, cita la ley 22.431 del año 81, que es la ley que recepciona en Argentina bajo la dictadura. Está firmada por Videla, la ley que recepciona en Argentina por ley el modelo médico normalizado. Sí, tiene dos errores bastante groseros que no le bajan la calidad a algo que realmente, porque se analiza, y después cita un fallo de la Corte, el fallo Rivero, donde fundamentalmente se analiza que las obras sociales y todo, ya sean prepagas, lo que sea, tienen que garantizar el derecho a la cobertura integral de la salud de las personas con discapacidad. El fallo es bueno, en su momento fue un fallo bueno, pero hacia los límites que no se puede salir dentro desde el modelo médico de la discapacidad. Eso es el fallo. Entonces ahora viene el análisis, porque yo considero, y lo charlábamos con Cecilia también, de los límites, porque vos tenés un fallo como esto, que queda firme, el fallo ya está firme, obviamente no se ha ido ante la Corte, porque la Corte de la provincia ya también se ha pronunciado. ¿Y cuál es la crítica? La crítica es que el fallo no tiene una perspectiva de discapacidad encuadrado dentro del marco de los derechos humanos. ¿Qué es la perspectiva de discapacidad? Primero, es una herramienta conceptual y procedimental. Es decir, se debe adaptar un juicio en el procedimiento y en los conceptos, ¿no es cierto?, al derecho de las personas con discapacidad. ¿Para qué? Para mostrar que la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran las personas con discapacidad es consecuencia de las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y hasta legales
y hasta legales que impiden el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Y que por lo tanto, hecho este análisis desde esta perspectiva, lleva inclusive a modificar los mecanismos procedimentales, las normas, las prácticas judiciales y los valores que reproducen esa desigualdad. Por ejemplo, en este caso, ustedes conocen todas las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia también apuntan en este sentido a facilitar. Voy muy rápido, Erika. No, muy bien. Súper claro, muy bien. Porque yo por ahí me acelero y... Muchas gracias. Muy bien. Las reglas de Brasilia también, ¿no es cierto?, están apuntando, ¿no es cierto?, al procedimiento para fundamentalmente tener, colaborar en el procedimiento con las personas más vulnerables, ¿no es cierto?, y que puedan acceder a la justicia. En este caso, por ejemplo, bueno, después lo vamos a ver en este caso. ¿Todo esto qué significa? Todo este análisis desde la perspectiva de la discapacidad. En primer lugar, visibilizar la opinión y las vivencias de las personas con discapacidad. Que además el fallo no solamente favorezca a esa persona, sino que favorezca al colectivo de personas con discapacidad. Que exista un respeto hacia la dignidad de la persona con discapacidad en la medida que todo fallo apunte a que éstas puedan tener un control de su vida y encontrar, por ejemplo, en este caso, formas alternativas de comunicación. Y que apunten fundamentalmente a salvaguardar la dignidad de la persona. Todo ello garantizando los estándares mínimos del derecho internacional de los derechos humanos y del modelo social de la discapacidad. Para el sistema judicial, dice Agustina Palacio, autora muy conocida por varios de nosotros, y a quien no la han leído se la recomiendo. Para el sistema judicial, dice Agustina Palacio, es necesario y obligatorio que el sistema judicial aplique esta perspectiva. Porque esta perspectiva, agrega, enriquece la teoría del derecho incorporando todas las transformaciones dadas en materia de discapacidad. Por ejemplo, el tema de que en el artículo 12 de la Convención se eliminan absolutamente la curatela, mientras que en el Código Civil y Comercial, aunque en forma excepcional, todavía se mantiene. El sistema judicial en sus resoluciones debe promover la igualdad inclusiva y transformativa del derecho. Y todo esto no lo puede ignorar el Poder Judicial. Más cuando se marcha, fundamentalmente en Europa y acá en América Latina también, y Agustina es una de las que más está apuntando eso, hacia la idea de un derecho de la discapacidad como rama autónoma. El derecho, dice ella, si bien ha servido en mucho tiempo, y más en estas materias, como defensa del status quo, y me acuerdo de los ejemplos que daba, tomando la ley de salud mental, los ejemplos que leía en el libro de Marcelo Martínez, del querido Pato, en su libro, de muchos ejemplos que daba, si bien el derecho ha servido para muchas veces la defensa del status quo, ¿no es cierto?, debe ser utilizado en estos momentos como un elemento de transformación y de emancipador y de transformación social. Esperen que voy corriendo las hojas. Entonces, en este caso en particular y sobre lo que nosotros hemos charlado, ¿tiene este fallo una perspectiva de discapacidad? Ninguno de los dos fallos lo tiene. Y vuelvo a decir, yo valoro mucho el trabajo que se tomó el juez de Civil 8. Es un trabajo muy importante y creo que por ahí va el camino. El de la Cámara es eminentemente formal.
evidentemente formal. Es una lástima porque, en definitiva, los fallos que quedan firmes, que uno sigue, son los de las cámaras. En primer lugar, no existió y no se pudo, y en esto también está la falla mía como abogado, de que no pude encontrar una forma en que el juez pudiera entrevistarse con Agustín, pese a todas las dificultades que Agustín tiene. No pudimos conseguirlo, no. Inclusive yo estaba pensando que si un día, cuando Agustín ya tiene la computadora, porque obviamente el IAPOS la entregó cuando salió la sentencia en primera instancia, y está ahora haciendo el curso de capacitación, que por lo menos algún día llevarle una foto al juez para que pueda ver lo que se logró a través, ¿no es cierto?, de esa sentencia. En este caso participamos los profesionales, no tanto yo, sino los profesionales de la fonoaudióloga, la médica, que hicieron una defensa encendida, argumentada y fundada de los por qué, y los padres. Por lo tanto, ahí hemos tenido una limitación que en el futuro hay que ver cómo se puede solucionar, porque de alguna manera no hemos tenido en cuenta la observación general 5, número 7 del Comité de Seguimiento de la Convención, que ha marcado, ¿no es cierto?, en eso, que en los casos que es necesario que en los procesos judiciales las personas con discapacidad participen del juicio. No logra salir del modelo médico, si bien gracias a los fundamentos, espero que los míos y los que lo dio la fonoaudióloga, de alguna manera se habla de la independencia, la autonomía, etcétera, pero no se logra salir de ahí. Por lo tanto, sigue poniendo la problemática en la persona con discapacidad y no en una sociedad poco democrática que no tiene cabida para todos. Porque las personas con discapacidad, en definitiva, son parte de la diversidad humana: alto, flaco, colorado, gordo, flaco, rengo, ciego, sordo. No utiliza en ninguno de los dos fallos utiliza la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional. No la conoce. Yo di un curso una vez para la Corte, para la Cámara, para el curso, no me acuerdo cómo se llama, el instituto que tiene el Poder Judicial para capacitación de jueces, funcionarios. Di una larga charla, ahí quedó. La sentencia pone mucho más énfasis en el déficit que, ¿no es cierto?, en las posibilidades de acceso. Y nobleza obliga. Lo que pasa es que hay una cosa que también a lo mejor en el planteo, porque con la normativa que tenemos, nosotros arrancamos con la convención, que es poco conocida, y con la ley 24.901, que sí todo la conoce, porque es de habilitación y rehabilitación, y entonces los jueces buscan ese camino porque ya tienen el camino hecho, con las sentencias, con la doctrina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Poder Judicial, y esto lo leo, es mi final, debe comenzar por elevar dicha vara, enunciar que más allá del déficit o la diversidad funcional que cada persona presente, la discapacidad no es otra cosa que el resultado de una organización errónea de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Bildor. Muchas gracias, Ceci. Excelentes, muy esclarecedoras ambas disertaciones. Tenemos algunos comentarios en el chat que les paso a leer, algunas consultas que ya fueron evacuadas. Marta Felperín dice que qué importante es escuchar este caso para quienes no conocemos el tema,
cuán equivocados estamos en algunos enfoques. Se me fue Marta, un momentito. Que hacemos, es imperativo y necesario que se conozca la convención. Mariano Godachevich había consultado Bildor acerca justamente si Agustín había sido escuchado en el proceso, porque además estaba en juego la Convención de los Derechos del Niño, el derecho del niño a ser oído, a ser escuchado más que oído. Y bueno, vos ya contestaste que no has podido lograr esa escucha, o sea que la regla de la inmediatez de las reglas de Brasilia, sigue diciendo Mariano, no fue en este caso observada. ¿Qué otro comentario tenemos? Bueno, por supuesto, felicitaciones, agradecimientos por la tan esclarecedora charla. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta, me avisa y abrimos el micrófono. Bueno, yo voy que ya que nadie habla y que me quedaron cosas por decir, puedo decir alguna cuestión más. Para agregar a lo que decía Bildor, que justamente cuando charlábamos y organizábamos decíamos esto, que teniendo la convención tantos artículos, teniendo las personas con discapacidad tantos artículos, tantos derechos, ¿no? que nos avalan, que nos protegen, que protegen, tantas formas de proteger nuestros derechos, ¿no? Que nos protegen a nosotros. Qué pena que solamente pareciera que se puede llegar a un resultado favorable aludiendo a la salud, y que solamente se ha tomado desde ese modo. Y yo les contaba, también hablábamos con Marcela y Mercedes, que tuve una experiencia personal hace un poco más de un año, que también me enfrenté a IAPOS, y tuve que pedir una ayuda técnica, como la denominé, para poder acceder, que es justamente para mi vida autónoma, que es un scooter. Un scooter es como una silla de ruedas, pero que tiene como una motito. Entonces las obras sociales no quieren reconocer eso porque están pensadas para personas que tienen movilidad reducida, y quieren que la persona que tiene movilidad reducida camine, no que ande en silla. Entonces, Diapos me lo rechazó y tuve que hacer un amparo. Y me costaba no, hice todo un esfuerzo para que justamente no decir que yo lo necesito para mi rehabilitación, porque en realidad no va a ser a mi rehabilitación, voy a seguir estando igual, ande o no ande con el scooter, sino para mi vida autónoma. Y tuve que desarrollar todas las cuestiones que a mí me permitía ese scooter, y que si no, no las podía hacer, porque tenía que estar o encerrada en mi casa, o dependiendo de terceros, cuando yo podía hacerlo con esta ayuda. Entonces digo, qué importante es poder nombrar a las cosas como son, que esto es una herramienta para la vida autónoma, y la vida autónoma es un derecho constitucional que tenemos, porque está en la convención que tiene rango constitucional. Entonces, qué importante poder encarar el reclamo desde ahí, y no desde la salud. Porque a mí no me ven, es más, capaz que un médico que, digamos, antiguo te va a decir, no, caminá porque te va a hacer mejor caminar, pero yo caminando no llego a ningún lado. Entonces, bueno, había que hacer todo ese fundamento. Y otra cuestión también era hacer hincapié en que más allá de la recomendación médica y la prescripción que existía, lo que más interesaba era que para mí era una ayuda válida, porque yo pues lo que quería era darme una silla de rueda común, o sea, con motor, pero común. Y para mí el scooter, que tiene un carrito, que tiene un manubrio del que yo me agarro, que tiene una altura que me permite levantarme, tenía un montón de
de beneficios que no me los daba una silla de ruedas. Y yo estaba acostumbrada porque ya tenía uno que me andaba mal. Entonces, todas esas justificaciones no van por el lado médico. Pero el juez y la obra social quieren la justificación médica. Como Bildor decía, cuando el juez pide medidas para mejor proveer, pide informes de otros saberes médicos y relacionados, ¿no? Pero siempre necesitamos la opinión de un experto que venga a decir que eso vale. A ver, no hace falta mucha ciencia para saber que el chico Agustín necesitaba comunicarse con un dispositivo y que comunicarse le abría un montón de puertas. Poder expresarse, decir qué es lo que tiene ganas, sus necesidades, sus deseos, si está enojado o está triste, de un modo más ágil. Tantos informes hace falta. Y por último, agregar que cuando leí el fallo, me llamó también mucho la atención y que necesitamos reforzar esto no solamente en el Poder Judicial y con los actores judiciales como los abogados, sino también en las disciplinas que intervienen. Porque, por ejemplo, me acuerdo que una de las medidas para mejor proveer fue que oficiaron a la Facultad de Fonoaudiología, que tiene una cátedra que se llama parálisis cerebral, la cátedra, bien diagnóstico. Y la cátedra no contestó nada. ¿Puede ser, Bildor, o estoy equivocada? Y yo digo, ¿cómo una cátedra de fonoaudiología que se especializa en un diagnóstico que está relacionado, en definitiva, o sea, muy probable que esas personas se encuentren en situación de discapacidad, no pueda decir nada acerca de una ayuda técnica para la vida autónoma? Yo dije, ¿cuánto nos falta trabajar ahí todavía? Bueno, y dejo hablarnos. Me quedaba Sí, pensando, Ceci. Mariana, perdón, ahora un momentito ya te doy la palabra. En esto que hablaba Bildor y Cecilia también, como cuánto el trabajo, por supuesto, en las universidades, como cuánto el abordaje de la currícula universitaria a partir de un diseño universal, que por supuesto luego de eso tendrá o no ajustes razonables y singularizados, Ceci, es tan importante en la formación de los abogados. O sea, han habido fallos, en este caso tan interesante de Naranjo, que era un licenciado en educación física que tenía una discapacidad motora y se le impidió en la Universidad de La Matanza acceder al profesor de educación física, porque no había en la currícula un diseño universal que permitiera este acceso y estos ajustes. Entonces, de verdad que el trabajo de transferencia de conocimiento y de formación y de abordaje de estos nuevos saberes que necesariamente implican un cambio epistemológico, implican un cambio ético en el abordaje del conocimiento, es central en las currículas de la universidad. Y así como para que uno no se desanime, también Bildor nos traía, la otra vez comentábamos juntos un fallo, este fallo que fue de la Asociación Azul por la Vía Independiente, donde se reclamaba IOMA, la universidad, la obra social de la provincia de Buenos Aires, que cumplieran con la cobertura de estos asistentes personales, pero fundamentalmente lo que se reclamaba en este reclamo, y me pareció muy interesante, es que los colectivos, que esta asociación participara en el diseño de la prestación del servicio. O sea, si estamos hablando nada sobre nosotros y nosotros, el diseño prestacional, porque quien sabe y conoce cómo necesita estos asistentes personales, son justamente las personas que necesitan. Vos, si habla del scooter, el que necesita un asistente personal como complemento para el ejercicio de sus derechos, o sea que bueno, y este es un fallo que realmente fue interesante, y que tramitó en un contencioso administrativo de La Plata, bueno, después se puede dejar el dato, pero simplemente para trabajar en ese sentido y plantear una apertura en la currícula, y también me parece que hay jueces que sí abordan, por ejemplo, este caso desde la perspectiva de la convención, o sea que en alguna medida ese sería el camino para plantear alguna
esperanza, digamos. Gracias, eso aportaba nada más. Mariana. Sí, digo, qué enriquecedor que tenemos un código civil a donde claramente expone todo lo que es un sistema de apoyo, donde es un código que supuestamente es un engranaje de derecho, vino para eso, y todavía no se tiene en cuenta todavía el primer decreto que te sale cuando uno pide restricción de capacidad y propone diferentes apoyos, personas, objetos, ¿no? Lo que cada persona requiera, te sale el primer decreto, curador provisorio, ¿no? Es como, digo, es de intersectorial, interministerial, interpoderes. Lo que interpela a cada, en este fallo es bárbaro, porque está bien que se enoje Bildor, porque no sale con la impronta que debería salir como para ir también dejando antecedentes que uno puede recurrir. Pero, por ejemplo, digo, pensando en eso, si nos basamos solo en que se basa en la salud, hasta hay una contradicción, porque la salud que se basa es peor todavía, porque es una salud que dice no aporta a la salud de Agustín, o sea, no lo va a curar. Pero si nos vamos a lo que es, me lo busqué porque me había olvidado, lo que es el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y digo, así se hubiese basado en la salud, se hubiese basado en una salud mucho más amplia, como es, digo, este concepto que parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces siempre queda acotado a esto de querer curar, y muy lejos de querer incluir, o de apuntar, o de poner una mirada hacia las autonomías. Eso, me quedé pensando en siquiera que sea tan hegemónico, digamos, la cuestión médica. Salud ni siquiera se la jugó por ahí para tomar este concepto de salud que podría haber venido por ahí. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, muy rico. Bettina. Sí, buenas noches. Sí. Sí, Buenas noches. retomando lo que han dicho, esto de que se centra todo, se sigue basando en el modelo médico hegemónico, centrado en la salud y que si cura o no cura y no poder pensar o perder en el camino lo que es la dignidad, lo que es los derechos. Imagínense descuidar lo que es la comunicación, una práctica elemental para que la persona pueda expresarse con dignidad y con autonomía. ¿Qué le está pasando? ¿Qué desea? ¿Qué necesita? Es el ejercicio, casi diría, básico para poder ejercer todo lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y después cómo cada uno de los artículos per se de la Convención nos están diciendo claramente cuáles son los derechos a los que hay que apuntar y que no se puede negociar. Y bueno, y qué claro también, por más que por ahí Bildor dice como que por ahí pareciera como que no te convence del todo lo que es el Código Civil y Comercial, porque todavía hay prácticas, o habla un poco todavía de la curatela para las personas o los profesionales que trabajamos en relación a discapacidad. De todas maneras nos vino bárbaro y creemos que posibilita muchos derechos a las personas con discapacidad y del área también de salud mental, ¿no? La macana que tampoco se practica. Vamos ahí con los articulitos por lo menos desde el 30 al 50 y pico, ya no me acuerdo de memoria, bueno, que por lo menos son los básicos, y buscamos romper con muchos paradigmas, muchas prácticas, pero bueno, también, y aparte de todo esto, muy, muy importante, también lo que es el eje central de lo que es autonomía, entendido como lo que es la autodeterminación, y el mal visto que sean dependientes. Porque, a ver, una persona que no puede autopropulsar su silla, pero que puede decir qué quiere, qué no quiere, puede expresar qué quiere, qué no quiere, con quién quiere estar, cuándo, dónde, por qué, pero un apoyo lo está propulsando, esa persona es autónoma, pero no es independiente para trasladarse, y ojalá podamos trabajar para que pueda ser independiente también para autopropulsarse, ¿no? O sea, se puede ser dependiente o tener algún intermedio que vamos a luchar porque no lo tenga, pero ser autodeterminante, y por eso es lo que hay que luchar, porque la persona pueda expresar lo que quiere, cuándo lo quiere, con quién lo quiere, y eso me parece lo más elemental. Y bueno, creo que el eje ahí es la comunicación, me parece elemental, y romper con esto de la panacea de la autonomía o de la independencia, y sí pensar en la interdependencia, porque si no tendríamos que vivir en una isla, uno solo, uno por isla, no sé,
y yo dependo para tomar una medida como vender la casa o no de mi papá, y bueno, porque son decisiones para ir muy fuertes, la traslado a distintos niveles, ¿no? Por eso no es tan, no sé si se puede entender estas traspolaciones así, para hacerlo rápido que estoy haciendo. Por eso, bueno, trabajé, por ahí pensé muchas categorías, ¿no? Convención, comunicación, autonomía, pero me parece que hay mucho por hacer, mucho para seguir discutiendo. También celebro lo de Bildor, que hayas podido trabajar capacitación a nivel de la justicia, hay que trabajarlo también a nivel de las carreras universitarias, por ahí lo trabajamos mucho educación, yo trabajo en educación especial, y lo último ya, lo que le decimos para ir a las maestras comunes, cada año que empieza, sobre todo en relación a discapacidad visual, cuando dicen que no están preparadas, particularmente yo les digo que las estafaron, porque ya por lo menos desde 1950 se está hablando de procesos de integración, que no debieran tampoco llamarse así, porque no debiera haber una exclusión antes para después hablar de inclusión o de integración, pero tendrían que ya ahí haberles avisado cuando estudiaron de que la educación es para todos, y en todos los casos, hasta si quieren yo las ayudo y le hagan un juicio al Instituto de Formación. Pero bueno, gracias. Hay un Bueno, par de manos levantadas. Muchas gracias. Y Marta Andrada quiere, Martita, ¿qué tal? Hacer una consulta sobre el fallo a Bildor, si querés abrir el micrófono. Yo voy a apagar un momentito mi pantalla porque tengo muy inestable la internet, pero te escuchamos, Marta. Bueno, hola a todos. La verdad que re interesante y nutre muchísimo escuchar así a Bildor, a Ceci, y siempre inquieta para que nos sigamos ocupando en estas temáticas. No, yo lo había puesto ahí, lo escribí. Bildor, vos mencionaste que no toma la Convención para personas de Derechos para Personas con Discapacidad, y menciona la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿toma alguna normativa? ¿Y qué derechos? Porque también, digamos, están todos implicados, ¿no? El derecho a la comunicación, el derecho a expresarse, el derecho a su autonomía. Esa sería la pregunta. Bueno, ¿qué hace Martita? Sí, toma, al citar el fallo de la Corte Rivera, nombra la Convención de los Derechos del Niño, y si me dejas que me fijo, nombra en general, pero en general no se detiene a analizar. Tiene una gran carga de formalidad, como nos tienen acostumbrados normalmente cuando los fallos que salen así, viste, ya predeterminados. Buscame un fallo en el cual hayamos ratificado un fallo de primera instancia sobre esto, y se cita derecho a la salud, derecho a esto, derecho al otro, y cita este fallo, que creo que es Rivera. A ver, aguantame un poquito. Bueno, ahora no lo encuentro, pero creo que era Rivero, sí cita ya que me dieron la palabra, quiero hacer una pequeña cosa que me olvidé porque se me acababa el tiempo. Agustina Palacio se detiene cuando habla del tema de la perspectiva de discapacidad para analizar los fallos, se detiene sobre el paralelismo sobre la perspectiva de género. Así lo cree Agustina, y yo coincido, a tal punto que tanto a nivel provincial como a nivel de la municipalidad lo he impulsado, y de alguna u otra manera empieza a llegar. Inclusive muchos empiezan a pensar en alguna cuestión similar, obligatoria para funcionarios y empleados tanto de poder para la provincia como para la municipalidad, una cuestión similar a lo que es la ley Micaela.
y ella lo dice que es, porque en primer lugar el paralelismo está porque los que juzgan tienen que tener una perspectiva de discapacidad, tanto al interpretar como al aplicar, tanto en el acceso a la justicia, junto con las reglas de Brasilia, como en el fondo, tanto para deconstruir, revisar e incidir en el esquema y en las estructuras de desigualdad. Yo ahí lo simplifico porque no voy a desarrollarlo ahora, menos ante un público mayoritariamente feminista que lo maneja mejor que yo a este tema, pero está claro que se apunta en ese sentido. La idea es en ese sentido, marchar a que, por ejemplo, hay yo vi un proyecto de ley en mi tarea legislativa con Matilde que apuntaba a esto y que era obligatorio para los 3 poderes. No sé cuál fue la suerte final, si el Senado lo aprobó o no lo aprobó. Y a nivel municipal hay una ordenanza bastante desprolija que anda dando vuelta, pero que apunta en algún sentido obligatoria para funcionarios y empleados de la municipalidad y del consejo, para que también se capaciten en la perspectiva de discapacidad. Con lo cual, estamos avanzando. Perdón, Bildor, tiene media sanción de diputados, pero no avanzó, no fue derivado todavía al Senado el proyecto en la provincia, ¿decís? Claro. Sí. No, yo lo vi en diputados, le di mi opinión a Matilde, que era totalmente apoyable, sí. Pero después no le perdí. Sí, y perdón, para agregar la perspectiva de discapacidad, como decís, y que también pueda verse reflejado después en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, justamente en que realmente sea transversal a todas las áreas del gobierno y no que siga dependiendo de una dependencia pequeña que por ahí interactúa, pero no hay una política real que pase el tema de discapacidad por todas las áreas del Estado. Y creo que a eso también se apunta con la perspectiva, que toda política pública tiene que tener esta mirada para ver si se están garantizando o no los derechos de las personas con discapacidad, si se está garantizando la accesibilidad, qué medidas hace falta para que las personas con discapacidad también puedan ser beneficiarios de esa política pública que se está implementando, básicamente. Bueno, yo quería agradecer a Bildor y a Cecilia porque estuvieron clarísimo las exposiciones y esta conexión, lo que habíamos charlado con Bildor, con Cecilia, con Marcela, cuando estuvimos pensando en esta charla, era también esto del acceso, las reglas de Brasilia, el acceso a la justicia, esto que mencionó Mariana Antonelli, que es compañera mía en el tema de salud mental, trabajamos en salud mental, a las personas no llegan a la justicia, no llegan al tribunal, no llegan a veces a la audiencia. Entonces se dictan las normas y falta esto que están comentando ustedes, Ceci y Bildor, que es la capacitación en todos los niveles del Estado para tratar, para que sea una inclusión real y no que nos llenemos la boca. Creo que este tema lo podemos seguir trabajando en la Comisión de Derechos Humanos, que es lo que dijimos, Bildor, de que por ahí quedan algunos fallos, algo para ir pensando el acceso real a la justicia, el acceso efectivo. A partir de un fallo nos dispara esto, cómo realmente se accede. Agustín quedó sin su audiencia y el juez, bueno, se lo imaginó cómo podría ser, pero no es lo que va. Entonces, retomar esto, agradecerles y decirles también que ahí el que quiera el fallo de Bildor, deje su mail en el chat, así se puede reenviar el fallo. No sé si alguien, Mariano, están haciendo preguntas, quieren abrir el micrófono. No, son acotaciones que ya la fuimos leyendo en el chat. Bueno, Merce, me parece que muy interesante, muy productivo, y si nadie más quiere comentar algo, sí. Daríamos, Betina, ¿querés decir algo más o que estabas saludando? No, ya tengo la manito ahí arriba, tenía la manito.
Pero es lo último, que en relación a lo que dijo Cecilia de la transversalidad, que siempre ocupan un área específica de discapacidad, por ejemplo lo que es justicia, y que hace poco a raíz de esto se ha creado en la ANDIS el área también de género y discapacidad. Pero bueno, Gaby, que es de Santa Fe, Gabriela, Gaby, bueno, no me sale el apellido ahora, no sé si no está acá presente, muy sabiamente puso entre los comentarios esto, que por qué no está en el área de la mujer, de Nación, el tema de la discapacidad. Entonces, claro, la transversalidad real o verdadera sería que en el área de la mujer, de arquitectura, de cultura, de salud, de justicia, de educación, ahí esté también trabajado todo lo que son las necesidades o lo que compete a discapacidad, y no que aparte y por otro lugar tenga que ir todo lo que es discapacidad, accesibilidad, educación especial, acceso a la justicia. Me parece que sería la verdadera transversalidad. No. Y aparte, perdón, se puede, Bueno, ahí también se ve la intersección. Ceci. ¿Cómo, Ceci? ¿Cómo? Que No, se no. ve la intersección mujer, género y discapacidad, digo, porque también está esa cuestión que, por ejemplo, por decir las mujeres con discapacidad, pero también existen otras intersecciones, se dan situaciones que no se da en género, digamos, las mujeres con discapacidad, por ser mujer y por tener una discapacidad, hay situaciones que deben ser contempladas con cierta, especialmente digo, porque es como se puede dar una discriminación propia de esa intersección. Por ejemplo, y no lo dejo para no hablar. Cerraste Te el micrófono. silenciaste, Ceci, te silenciaste. Me silencié porque si no sigo. Digo, como ejemplo que me parece muy claro, es las mujeres sordas que sufren violencia de género y que tienen que ir a hacer una denuncia, y que muchas veces la persona que va a interactuar, que hace de intérprete, es la persona a quien quiere denunciar. Entonces, ¿cómo hace? Ese es un ejemplo de intersección de género y discapacidad. Entonces digo, al estar que sea realmente transversal, podés hacer más hincapié en esas intersecciones y no generar una doble discriminación. Excelente, Ceci. Bueno, ¿alguien más nos aporta? O si no, Mercedes, dinos tú si damos por terminada esta maravillosa jornada, muy interesante, muy enriquecedora. Nos despedimos con ganas de seguir y con ganas de seguir planteando interrogantes y caminos y nuevas posibilidades. Muchas gracias a Erika. Muchas gracias, Erika, por tu trabajo increíble, sin descanso. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas por estar, y la seguimos. Gracias a todos.